Hola, mucho gusto. Soy el doctor Jorge Méndez y la siguiente clase va a ser de accesos vasculares centrales mediante guía ultrasonográfica. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Primero, reconocer que los accesos vasculares centrales, en realidad tanto vasculares centrales como arteriales, son procedimientos habituales en el manejo del paciente crítico. El siguiente objetivo también es poder identificar las complicaciones más frecuentes en relación a la técnica convencional, que es la técnica a ciegas. Reconocer que la ultrasonografía es un apoyo a la técnica en tiempo real. Reconocer que también la ultrasonografía es una herramienta frente a situaciones clínicas especiales. Y la idea aquí es que adquiera las bases teóricas para la técnica del acceso vascular mediante el uso de ultrasonografía. Entonces, partiendo por un caso clínico, ustedes reciben un hombre de 56 años de edad con antecedentes de hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica etapa 3 y además con obesidad mórbida, que es en estos días un paciente bastante frecuente, sobre todo en las urgencias. Presenta 72 horas de evolución por un cuadro de fiebre, dolor lumbar y compromiso de estado general progresivo. Y en las últimas 12 horas presenta además oligonuria y deterioro del nivel de conciencia. Al ingreso ustedes lo ven en Glasgow 12, hipotenso con presiones de 88-55, frecuencia cardíaca 128, frecuencia respiratoria de 28 y saturando 88% con fibrosis ambiental. Y lo encuentran febril con temperatura de 38,5. Al examen físico ustedes lo encuentran mal perfundido y con tiene capilar mayor de 3 segundos y además con livideces distales de extremidades inferiores. Entonces, este paciente se encuentra grave, claro, un paciente que está en estos momentos en shock. Necesita accesos vasculares, claro, vamos a necesitar, además de tomar exámenes, administrar terapia. ¿Y qué medidas de manejo inicial tomarían al respecto? Ahora, con respecto a los accesos vasculares, tanto venosos como arteriales, constituyen uno de los procedimientos invasivos más frecuentes en el manejo de los pacientes críticos y hacer también procedimientos frecuentes, también las complicaciones también ocurren en un número importante de estos. Las utilidades de estos accesos son múltiples, ya que nos van a ayudar a reponer volumen, podremos administrar fármacos, nutrición, también tomar muestras de exámenes, también el mismo procedimiento nos va a servir para realizar monitoreo hemodinámico, por ejemplo, si quieren poner un catéter Paico, Emil, un Swan-Ganz, es el mismo procedimiento. Históricamente, esta técnica se basaba en los reparos anatómicos de las estructuras, sus reparos y relaciones, pero las técnicas clásicas no tenían en cuenta las variantes anatómicas, que los estudios posteriores que se hicieron mostraban que estas variantes anatómicas eran más frecuentes de lo que se pensaban. También estos métodos clásicos tampoco toman en cuenta si el paciente tenía trombosis de vasos, por ejemplo, pacientes oncológicos o con enfermedad renal crónica. Y todo lo anterior puede hacer que este procedimiento del paciente pueda ser riesgoso o muchas veces imposible de realizar con las técnicas clásicas. Y el uso del ultrasonido en esto ha mostrado que reduce el número de complicaciones asociadas a la inserción del catéter. Hacer esta técnica clásica que era a ciegas, las punciones, especialmente los accesos venosos centrales, presentan una tasa de complicaciones cercanas al 15 a 20% y muchas potencialmente graves. Complicaciones, por ejemplo, canulación arterial, producción de hematomas, neumotórax también, punciones múltiples, que es la complicación más frecuente y que también de hecho aumenta la tasa de infecciones en los pacientes. Otras complicaciones que podemos tener son también una mala posición del catéter, laceración de las arterias o venas que estamos canulando, arritmias cardíacas, hemotórax. Todas estas complicaciones van a depender muchas veces también del lugar que elijamos para puncionar. Algunas situaciones clínicas además pueden ofrecernos un desafío adicional, por ejemplo, un paciente gran quemado
un obeso mórbido, pacientes de la nasarca, multipuncionados también van a tener alteraciones de la anatomía regional. Muchas veces incluso tampoco se van a poder palpar los vasos, y muchas veces, por ejemplo, los pacientes con anasarca, los vasos van a estar en territorio bastante profundo. En este escenario, la ultrasonografía nos va a seguir como una guía de visión directa y va a cumplir un rol fundamental, ya que vamos a poder visualizar las estructuras, las relaciones entre ellas, y vamos a poder incluso determinar si el paciente tiene trombosis en el vaso y es posible canularlo o no. En esta imagen se puede observar una aguja que en realidad acá dice aguja control, que es obviamente sin usar cuando ustedes recién lo están sacando del envase para poder canular al paciente. Pero pueden ver acá la aguja usada una sola vez, ya muestra un deterioro en la punta. Ya usada 2 veces, ya se muestra claramente que se va deteriorando la calidad. Y de hecho usada 3 veces y 4 veces en esta última. Entonces es importante poder realizar el procedimiento a la primera punción y no multipuncionar al paciente. Ahora, con respecto a las técnicas, está la estática o demarcación y la dinámica en tiempo real. Con respecto a la estática, o también llamada indirecta, se utiliza el ultrasonido para determinar las estructuras adyacentes, si el vaso es permeable o no, y uno puede marcar el sitio de punción del paciente, y posteriormente uno se viste y aplica las técnicas de punción, pero con el sitio ya marcado, no con el ecógrafo viendo en tiempo real. Esta técnica es mejor que la técnica clásica, tiene menos complicaciones, pero también tiene el problema que, por ejemplo, en este caso, si ustedes vieron que el paciente está en esta posición, se fueron a lavar y posteriormente, cuando están preparando al paciente, el paciente giró un poco más la cabeza, la misma relación de vasos que está acá ya no era la misma. Por lo tanto, pueden tener complicaciones en la punción, o también en la misma preparación del paciente, cuando lo están limpiando pueden borrar la marca que le hayan hecho. Por lo tanto, aunque sea mejor que la técnica clásica, no es la técnica ideal. Y con respecto a la técnica dinámica o directa o en tiempo real, ustedes primero tienen que evaluar la zona para puncionar, si el vaso es permeable o si hay alguna alteración, y posteriormente, cuando ustedes se vistan con el equipo estéril y vayan a puncionar, pueden hacerlo ustedes mismos o con un segundo operador que esté mostrando con el ecógrafo en tiempo real mientras ustedes van puncionando. Entre todas estas técnicas que están acá, la dinámica en tiempo real es la mejor, ya que se ha mostrado que tiene la menor tasa de complicaciones y la mayor tasa de éxito. Ahora, con respecto al posicionamiento del transductor, ustedes pueden ver que está el eje transverso, que es cuando pueden acá ver, pueden ver todas las estructuras adyacentes, pero el problema es que cuando están puncionando es difícil ver el sitio en que está entrando la punta de la aguja. El eje longitudinal, que ustedes pueden puncionar viendo el eje longitudinal del vaso, por lo tanto ustedes van a ver el momento que van entrando. Y el problema es que aquí no pueden ver las estructuras adyacentes. Y el eje oblicuo, que en realidad para gente que tenga más experiencia, que pueden ver los dos ejes en conjunto mencionados previamente. Y así como ustedes en esta imagen, en el eje longitudinal, ustedes deberían ir viendo la punta de la aguja mientras va entrando, y ese es el eje transverso, que ustedes pueden ver todas las estructuras adyacentes, pero esta sombra acústica que ven acá no necesariamente es la punta de la aguja. Y en este video ustedes pueden ver cómo se debería ver la punta de la aguja cuando van entrando en esta zona.
Ahora, con respecto a la punción yugular, el paciente debe estar acostado en decúbito supino con la cabeza girada en 30 grados aproximadamente y con el cuello extendido. No se debe realizar una rotación severa porque, como les dije anteriormente, si ustedes cambian esa rotación en un mayor ángulo, va a haber una alteración de la anatomía que ustedes ya hayan visualizado y va a haber una superposición de los vasos. Si el paciente, ustedes ven que la yugular no está suficientemente pletórica, pueden colocar al paciente en Trendelenburg y posteriormente la vena puede empezar a llenarse aún más y va a ser más fácil funcionar. Ahora, con respecto a las posiciones de los vasos, habitualmente se enseñaba que la posición anatómica era lateral, que la vena yugular interna estaba lateral a la carótida. Y todos los otros casos que ustedes van viendo acá eran los llamados variantes anatómicas, pero con los estudios posteriormente se vio que la posición anterolateral y la anterior son las posiciones más frecuentes. Por lo tanto, es bastante importante poder realizar una ecografía durante el procedimiento. ¿Qué es lo que deben hacer? Canular el vaso. El transductor habitualmente tiene una marca en el centro transductor. Eso es el centro de la pantalla. Por lo tanto, lo ideal es que ustedes coloquen el vaso canular en el centro de la pantalla y con esa guía de transductor funcionan. Ahora, con respecto a la posición supraclavicular, esto es para funcionar más que nada la vena subclavia. La vena subclavia tiene una menor tasa de infección comparada con la vena yugular, pero tiene el inconveniente de que puede tener una mayor tasa de complicaciones como neumotórax o punción arterial. Y como no es un sitio compresible, no es lo ideal realizarlo en un paciente que esté con un cuadro de coagulopatía, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este acceso también? Además que tienen menor tasa de infecciones, que los pacientes que estén en shock, este vaso se colapsa en forma más tardía con respecto a la yugular. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acá muestra la figura que cuando tienen que visualizar la yugular y empezar a ir hacia caudal hasta la clavícula. Y una vez que lleguen ahí, el transductor que está en esta posición tienen que inclinarlo aproximadamente unos 30 grados. Y van a ir viendo acá cómo se va desapareciendo la visión de la yugular y van a ver el tronco, como van en el tronco braquicefálico acá. Como les voy a mostrar acá en el video, ustedes van con el ecógrafo hacia caudal y una vez que ya llegaron a la clavícula, inclinan el transductor y se va a ver todo el vaso venoso acá. Acá de hecho ahí lo van a ir viendo. Con respecto a la punción axilar, tiene también la ventaja que se infecta menos con respecto a la punción yugular, pero tiene la ventaja con respecto a la subclavia de que, como está extratorácica, tiene menor tasa de complicaciones. Por lo tanto, acá el neumotórax tiene menor incidencia, e incluso si hicieron una punción arterial es un sitio compresible. ¿Cuál es la desventaja? Que sí o sí tienen que usar el ecógrafo acá porque no hay un sitio anatómico de reparo. Y este es un video de la punción axilar. Esa es la arteria axilar y eso que se comprime acá es el vaso. Y si tienen dudas, por ejemplo, que el paciente esté muy hipotenso, se comprimen los dos vasos, pueden realizar un Doppler color, y acá se ve claramente que acá el vaso es la arteria y acá por el flujo es la vena.
Y con respecto a la punción femoral, tiene la ventaja con respecto a los otros accesos que pueden utilizarlo en pacientes que están reanimando, ya que toda la reanimación va a ocurrir en la zona tórico-abdominal, por lo tanto ustedes en la zona femoral no van a interrumpir las maniobras de reanimación. ¿Cuál es la desventaja? Que este sitio se infecta en forma más frecuente, por lo tanto este sitio debería ser usado habitualmente más de salvataje, y una vez que el paciente esté correctamente estabilizado, poder cambiar el catéter a otro sitio. Las complicaciones que tiene también son punción arterial, canulación arterial, pero pueden haber punciones retroperitoneales, pero estas complicaciones son más raras. Tienen que evitar, eso sí, poner el mismo catéter en un sitio, en la extremidad que el paciente pueda tener, por ejemplo, una trombosis venosa. Lo ideal es no usar el mismo la misma extremidad. Y para terminar, los abscesos vasculares son un procedimiento habitual en los pacientes críticos. Por lo tanto, también, como son habituales, también las complicaciones tienen que tener un alto índice de sospecha. La ultrasonografía nos va a permitir realizar una visualización directa a todo el procedimiento. Por lo tanto, es una herramienta de gran utilidad en estas situaciones, y sobre todo en situaciones especiales, como ya les mencioné previamente, pacientes obesos, grandes quemados. Su uso, como nos permite ver el procedimiento en tiempo real, también va a disminuir en forma importante la tasa de complicaciones y aumenta la tasa de éxito. Y su uso permite además guiar tanto el acceso venoso como arterial. Bueno, esta fue la clase de uso de ultrasonografía en accesos vasculares. Como ven, una clase bastante sencilla en lo teórico. Bueno, espero que haya quedado claro los conceptos, y cualquier duda que puedan tener pueden realizarla a través de la plataforma que está esta clase.